¿Sabías que el 60% de tu calefacción se escapa por las ventanas? Cambia a ventanas con certificación Passive House diseñadas para viviendas de consumo casi nulo. Renoven dispone de un centro exclusivo de fabricación de estas ventanas único en Navarra. Además, disponemos de instalaciones en toda la zona norte para ayudarte a ahorrar en calefacción. Renoven, ventanas para toda la vida. José Luis Benítez Robredo, director general de la Federación Española del Vino. Bienvenido, muy buenas noches. Muchas gracias por la bienvenida y muy buenas noches a todos. ¿Seguirá siendo el vino lo más importante que tiene que tener una copa dentro para brindar? Debe serlo, porque verdaderamente el vino significa tantas cosas que va más allá de una bebida, ¿no? El vino significa territorio y vertebración. Ahora que se habla tanto de la España vaciada, el vino es exactamente lo contrario, no se puede deslocalizar del territorio, genera trabajo, genera riqueza donde está. El vino es disfrute, convivencia social, disfrutar en una comida, apreciar mejor los sabores, y el vino es todo eso. Entonces, por si fuera poco, es parte de nuestra cultura, desde hace milenios, literalmente, no es un dicho. Entonces, el vino trasciende de ser una bebida a ser mucho más. Yo diría que el vino es parte de nosotros. ¿Dónde se valoran más los vinos españoles? ¿En casa? ¿Son profetas en su tierra, en nuestro país? ¿O se está apreciando mucho más fuera? Bueno, diría que sí, que el vino español se aprecia en España. Es cierto que hemos tenido unos años de caída de consumo, también porque se han cambiado los hábitos del consumo y porque se ha cambiado el tipo de vino que se consumía, ¿no? Hace años el vino que a lo mejor consumían nuestros padres, más del chátido de vino en los bares, eso ha ido desapareciendo. Ahora ya vemos el vino más en copas o en vaso, pero de una botella con marca, etcétera, ¿no? Entonces eso ha hecho una disminución, pero el vino se conoce en cada territorio que se produce, se bebe, se disfruta. Cada vez hay más vinos de mejor calidad, cada vez la calidad de todos los vinos es mejor. Eso es una transformación que ha sufrido España en las últimas 2-3 décadas, no lo digo yo, lo dicen todos los especialistas nacionales e internacionales y de cualquier región vitivinícola española, como la calidad, digamos, del vino, lo que se entiende por calidad del vino, un entendido del vino, ha mejorado sideralmente, ¿no? Y de tal manera que incluso los vinos más baratos tienen muchísima calidad, y eso es una transformación que se ha producido. Entonces yo creo que sí que lo apreciamos, y si hablamos de otros países, pues depende mucho de las regiones, pero ahí está el vino español en Estados Unidos, en Canadá, en China creciendo, en Rusia, por supuesto países de la Unión Europea como Reino Unido, como Alemania, tradicionales consumidores. Quizá tenemos que saber venderlo mejor, pero apreciarlo lo aprecian. O sea, los tradicionales consumidores los tenemos localizados, sabemos dónde tenemos que poner el tiro, pero es verdad que en nuestro país ha habido también, bueno, pues una época dorada. Ahora también toda la variedad y las distintas denominaciones que hay en nuestro país, pues de alguna manera también hay una pequeña competencia. Yo siempre digo que aquí en Navarra de alguna manera estamos un poco rodeados, que aquí se hacen muy buenos caldos, pero que estamos rodeados realmente. Mira, Roberto, la competencia no es mala, al revés, ayuda. Y yo me acuerdo cuando en una etapa anterior, hace muchos años como gerente de una bodega y vendiendo vino por el mundo, fui a una tienda especializada de vinos en Estados Unidos. Para que se centre en nuestros espectadores, este tipo de cadenas de Estados Unidos en un par de estados nada más igual venden 4.000 millones de dólares o 6.000 millones de dólares de bebidas, nada más, ¿eh? O sea, para que entendamos la dimensión. Entonces llegabas ahí, esto era solo bebidas alcohólicas, con contenido alcohólico, entre ellas el vino, y vendíamos vino en nuestra bodega. Yo la sensación que tuve cuando llegué ahí en el año 2003 dije, ¿cómo puede ser que tengamos una botella de nuestra marca aquí? Porque ahí veías en un lineal enorme de vinos de todos los países un cachito así que ponía España, Spain and Portugal, ponía, y entonces ahí estaba el vino de la bodega. Lo bueno, ¿sabes qué es? Que en 2015 volví a esa misma cadena y ya no era un trocito así de un anaquel, eran 3 pasillos enteros de categoría vino de España y separado España. Es decir,
¿Y quiere decir que era de esa bodega sola? No, 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 era de muchísimas más bodegas, de muchísimas más regiones. Esa competencia ayuda a colocar, a crear una marca y es muy sana, porque además la competencia nos incentiva a hacer las cosas mejor, yo estoy convencido. Pasa que también hay que trabajar y destacar por lo que uno es capaz de ofrecer distinto a los demás para destacar en esa competencia y que el consumidor te elija, porque al final el vino no solo hay que hacerlo bien, hay que venderlo bien, y esa es la parte difícil, porque la competencia mundial es muy grande. Y bueno, quizá en España, no solo en el mundo del vino, hemos sido un país muy de vender por bajo precio en general, como primera aproximación, y cuántas veces no he oído yo en este mundo del vino en el que yo ya unos cuantos años, no, es que mi vino es muy bueno, nuestro vino es maravilloso, relación calidad-precio. No, oiga, no, tenemos que decir que nuestro vino es maravilloso, relación calidad-calidad, es maravilloso, y a partir de ahí cada uno lo vende a lo que puede y a lo que quiere, que hay distintas estrategias de negocio y es totalmente libre, pero si queremos ponerlo en valor tenemos que hablar de calidad intrínseca del producto, de lo que significa y de las marcas que están detrás. Sí, es verdad que a veces con eso parece que estamos haciendo un favor y estamos haciendo precisamente lo contrario. Ha sido poner el chato encima de la mesa y venir al imaginario colectivo, es verdad, esas barras de los bares de antes, que ahora ya pues son tan modernas que hay que acompañar también de otra manera pues el propio tiempo del vermú, y no solamente tomar un vermú, sino tomar un vino, tomar una cerveza. ¿Por qué la gente joven está siendo desde hace un tiempo el objetivo de las campañas de comunicación de las bodegas, de las denominaciones de origen? ¿Qué ha pasado con la gente joven en este país? Pues que yo diría que desde los años 90, que realmente es cuando se produce este gran desarrollo marquista de bodegas, también se produce una cosa paralela, que es una proliferación de críticos nacionales en el mundo del vino, como una nueva modalidad. Antes había dos y en esa época había un montón. Se empieza a hablar del vino de una manera muy sofisticada, las bodegas acompañan en esa sofisticación, olvidándose un poco del gran público. De todas maneras también pasa otra cosa, en esos años cambia también la manera de llegar al público, cambia, igual que está cambiando ahora, ¿no? Pero quiero decir, antes no era necesaria a lo mejor tanta promoción en el sentido, tanto marketing, en el sentido marketing, era más la promoción, más el boca a boca, más, sí, había anuncios, por supuesto, pero claro, ese es el gran desarrollo en España, la televisión es los 80, los 90, y el vino está fuera, porque somos un sector muy atomizado de empresas de pequeñas dimensiones. La mayor empresa de vino de España factura 300 y pico millones de euros. No quiero decir marcas de cerveza, pero una cervecera regional muy conocida factura más que eso, regional, no hablo de las grandes marcas. Es decir, invierten muchísimo en promoción. Al final, invertir en promoción, comunicación, ayuda mucho a la venta de cualquier producto. Me da igual que se llame vino, que se llame cerveza o que se llame pasta de dientes. Al final eso es fundamental y el vino lo ha tenido muy difícil en ese sentido. Si a eso unimos que el mensaje a lo mejor, en vez de facilitarlo, lo ha complicado. Yo me recuerdo una discusión que tuve, bueno, yo estuve en Rioja muchos años, en el Consejo Regulador, presidiendo la Comisión de Promoción, y en un anuncio que nos planteaba una agencia, había quien decía en la mesa, oh, es que este anuncio está muy mal, porque cogen la copa por el cáliz en vez de por el pie. Y decía, ¿pero de verdad creéis que al consumidor le importa un pepino si la copa se coge por el cáliz? Pues no, es que hay que enseñar. No, a la vez que hacemos el anuncio hay que enseñar. No, hay que enseñar el producto, hay que venderlo. No hay que complicar la vida. Tendemos a ser tan egocéntricos y a creernos que lo nuestro es tan especial que queremos siempre la perfección. Y a veces la perfección es enemiga de la claridad del mensaje, de la simplificación del mensaje. Y ahí yo creo que perdimos unos años preciosos, pero bueno, ahora yo creo que eso se está cambiando. Y contestando a la pregunta en concreto, pues claro, es llegar a un segmento de la población que se había inclinado, sobre todo por la cerveza, por la simplificación del mensaje, por la facilidad. La gente joven, aparte de los sabores que también importan, ya no está tan educada a beber vino en casa, y además ahora no se nos ocurre. Ya a mis hijos no les hago vino mientras tenían menos de 18 años, fundamentalmente porque mi mujer no me dejaba, y eso que su padre y su casa vivía del vino, ¿no? Y sin embargo a mí, pues con 15 o 14 años, pues en la cena de Navidad o de tal, mi padre sí me daba vino, o sea, aprendí a conocerlo, pero es cierto que eso ahora no se debe ni se puede, pero cuesta más llegar, porque te cuesta más enseñarlo, porque el mensaje es más difícil, porque hay rosado, hay tinto, hay blanco, hay especialidades, hay regiones, hay variedades. Todo eso complica un poco per se el mensaje. Bueno, hay que recuperarlo, hay que decir que beber vino no es tan complicado, que hay que disfrutar el momento, convivir con la comida, con la sociabilidad,
pues estas imágenes que vemos aquí, ¿no? Y que al final lo puedes tomar en un vaso de cristal o en una copa muy sofisticada, o hasta si te gusta en un vaso bueno, ahora de plástico no, que no se puede ver en plástico, pero bueno. Sí, pero en un vaso sin... de los de cartón reciclable, ¿no? Entonces, bueno, al final eso es lo que importa, decirle al público que lo importante es beber vino por todo esto que significa el vino. No es una bebida más, es muchas cosas. Sí, que no haya miedo, pero sí que es verdad que hay un miedo que es transversal, que yo creo que le pasa a gente de todas las edades, que es el hecho de, si es que yo no entiendo. Claro. Si es que yo no sé qué vino siquiera pedir, porque me dicen, no, un crianza o un Rioja. Pero no, pero es que, a ver, es que dentro de los Riojas hay crianzas, o sea, nos falta... que hay mucha incultura también, y eso provoca que haya gente que se quede detrás por no hacer el ridículo, por tener vergüenza a equivocarse. Es algo que hemos creado con la comunicación de determinadas épocas en las que era eso, o el vino era solo un elemento aspiracional de cierta capa de población, y claro, nos hemos dado cuenta que no, que ahora queremos que beba vino todo el mundo. Bueno, pues entonces hay que simplificar el mensaje, explicarlo, que esto es más sencillo y que si le quieres poner hielo, le pones hielo. Antes hablabas de vermú, quiero dejar bien claro que vermú es parte de vino, los vermús se hacen con vinos, afortunadamente, y son parte de nosotros también, ¿no? Es decir, no son competencia de tomar vino y es compatible. Bueno, pues también están las modas y es positivo que haya vermuts de moda en las barras, y es positivo que haya vino y que no sea anatema que hubiera grifos de a lo mejor vino, que no puede ser con DO, porque la DO la vende envasada, pues fenomenal. Pues no es con DO, pero puede haber vinos excelentes sin DO, y hay que romper un poco el miedo, hay que simplificar el mensaje sin perder tampoco lo que tiene, insisto, porque yo creo que uno de los grandes atributos del vino es esa diferenciación que tiene, el hecho de que mi viñedo y el tuyo sean distintos, y el vino que tú haces y el mío, aunque estemos en el mismo pueblo, en la misma región, pues sean productos diferentes, porque tú lo orientas de una manera, yo lo oriento de otra, ¿no? Entonces eso es una de las grandes virtudes del vino, y entre otras cosas lo que permite que haya 4.000 bodegas en España que comercializan vino, porque si no habría, pues como ha pasado en el sector cervecero. Yo desde que empecé a trabajar en el mundo del vino en el año 99, o sea, hace ya unos cuantos años, 20, siempre oía que lo que tenía que pasar en el mundo del vino de España era la concentración, había que ir a la concentración, Mi sorpresa es que 20 años después no solo no vas a la concentración, sino casi hay hasta más dispersión, o por lo menos la misma, ¿eh? ¿Eso es bueno o malo per se? Yo creo que no es ni bueno ni malo. Si queremos, ¿qué pasa en Borgoña? Que es la creme de la creme del mundo del vino, que hay microbodegas a punta pala, ¿no? Es decir, yo creo que no es una cuestión de tamaño, eso es lo que permite al vino y lo que permite que haya tantas zonas y se genere tanta riqueza. ¿Qué le preocupa al sector? Estás en Pamplona porque has venido invitado por Navarra Capital. Seguramente que te vas a llevar de aquí pues muchos comentarios positivos, otros que seguramente no lo sean tanto, pero supongo que todo el mundo con ganas de mirar al futuro y saber qué es lo que va a pasar a partir de ahora con Claro, los lo que vinos. va a pasar es que nos movemos en un entorno, como en toda la economía, de mayor incertidumbre. En la medida que nos hemos globalizado, también nos hemos convertido en economías más vulnerables, más sujetas a la incertidumbre, ¿no? Ayer se leía que caían las bolsas por el coronavirus de China. Fíjate tú, ¿quién iba a decir estas cosas hace 30 años? Ni nos enterábamos que había un coronavirus en China. Entonces, esa globalización impacta de tal manera que situaciones como el Brexit ha influido mucho. Yo diría que ese es un tema que ahora, también por tranquilidad, aunque ahora va a llegar el Brexit, el gobierno inglés va a solicitar la prórroga hasta el 31 de diciembre, va a permitir que se negocien las cosas que hay que negociar para que el tema, bueno, no impacte negativamente en el corto plazo, y en el largo podría afectar pues si no hubiera un acuerdo comercial con Reino Unido, ¿no? Pero son los aranceles de Estados Unidos, son lo que está pasando en China. Mañana puede implicar que haya un parón en las importaciones de China. Es decir, todo esto, y además, fíjate, el Año Nuevo chino es el momento mayor consumo de vino en China. Entonces, todo esto afecta, todas estas cosas que nos pasan nos afectan y son los desafíos, pero luego tenemos desafíos específicos que, aunque sean globales, como el cambio climático, afectan mucho más a nuestros viñedos por nuestra situación geográfica que a otros cultivos o a otras zonas del mundo. Y también una amenaza que tenemos es que, al ser el vino una bebida con contenido alcohólico, pues también le afecta mucho todas las corrientes globales antialcohol que se están produciendo, que provienen de determinados países. ¿Y la posible devaluación de la libra?
puede perjudicar. Claro, es decir, el Brexit decía antes que podía afectar, el Brexit podía afectar desde luego si la ruptura era abrupta, era sin prórroga, etcétera, era un gran problema, porque las conexiones son tan grandes a nivel incluso de logística, del certificado electrónico que es necesario para enviar vino de España al Reino Unido, ¿no? Eso se cortaba de la noche a la mañana, era un problema, porque iba a suponer parar la mercancía en el puerto de Calais, y encima detrás de otras mercancías mucho más prioritarias como medicinas o productos perecederos, entonces eso iba a pasar, pero si además se producía eso, todo apuntaba a que podría haber una gran crisis de consumo en Reino Unido, incluso una devaluación de la libra. Eso podía afectar. Y si además se producía eso, podía haber aranceles adicionales al vino, a los impuestos que ya sufren en el Reino Unido, que por cierto son de los más elevados del mundo. Entonces, claro, en la medida que eso no pase, es más probable que la afección sea menor. Ahora, ¿el Brexit supone, digamos, en un año o dos, un problema en el Reino Unido, en su economía, y se produce una caída de consumo? Nos va a afectar, pero digamos que, aunque el origen fuera el Brexit, la causa va a ser la caída del consumo, como si mañana se produce una caída de consumo en China o en España, va a afectar. Entonces, ahí estamos más tranquilos, porque justamente hay que recordar que Reino Unido es el primer consumidor de vino español, del vino que exportamos al mundo, tanto como el 15% del valor del vino que exportamos envasado va al Reino Unido. De todas las regiones, se consume mucho, de todos los precios, tiene un gran reconocimiento, y por lo tanto yo siempre digo lo mismo, no creo que el consumidor inglés vaya a dejar de beber vino español porque haya un Brexit, salvo que le pongan aranceles, salvo que se complique la transacción de las mercancías, salvo que empiecen a entrar otros productos más baratos. ¿Eso es cómo se arregla? Pues con un Brexit negociado, con un tratado de libre comercio negociado, con una negociación de no imposición de trabas, de certificaciones sanitarias, todo eso que está en negociación y parece que va por buen camino. ¿Cuánto se habló del Tratado de Libre Comercio, sobre todo con los Estados Unidos, antes de que llegara Trump? Ahora estamos hablando de algo, ya nadie habla del tratado, ¿no? Pero bueno, tengo que dar una buena noticia, que es que el otro día en Davos la presidenta de la Comisión y Trump hablaron de volver a retomar el capítulo agrícola, que es el gran escollo del Tratado de Libre, y además de partir de cero, y que sería bueno. Ojalá, sería ideal tener un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Lo que pasa es que viendo también esa política proteccionista tan potente que está poniendo encima de la mesa, ¿no? Que poco menos... Lo que pasa es que no se claro, es que ese es el problema. Un tratado de libre comercio es tan ambicioso y cubre tantas áreas, y sí, Trump tiende su administración a una política muy proteccionista de America First. En ese sentido, yo creo que es muy interesante una declaración conjunta que nuestra asociación europea, a la que pertenecemos nosotros como asociación española, y la principal asociación de Estados Unidos, el Wine Institute of California, han firmado y han hecho pública hace tan solo la semana pasada, para ser exactos, hemos hecho pública pidiéndoles tanto a la Comisión Europea como al gobierno norteamericano, por supuesto a los respectivos gobiernos de cada país de la Unión, la absoluta necesidad de negociar, de desescalar el conflicto en lo que a vino se refiere, pedir ya como sector, tanto el vino norteamericano como el vino europeo, que no queremos aranceles, ni que para el vino que viene a Europa, ni con independencia del Tratado de Libre Comercio, y que además nos dejen fuera de disputas que no tienen nada que ver con el vino, ¿no? Como es el caso Airbus-Boeing, que ha motivado toda esta historia, que es una disputa que arranca en el año, hablo de memoria, no sé si es 2004, o sea que ya lleva su tiempo, no, 2011, no me acuerdo, hace muchos años. El caso es que realmente lo importante de esto es que también se entienda que nosotros como sector de bodegas europeas y bodegas norteamericanas queremos que haya unos flujos de comercio, porque ya los hay de intercambio, los hay de compartir distribuidores, importadores. Cada vez se importa más vino, claro, en España no, pero porque en España no importamos vino ni de Francia ni de Italia ni de Estados Unidos más que testimonialmente, igual que pasa en Francia, igual que pasa en Italia, pero hay muchísimo vino de Estados Unidos que viene al Reino Unido, a los países bálticos, a Holanda, a Alemania, es decir, a Europa, a la Unión Europea, ¿no? Entonces también a ellos les interesa, y en ese sentido, claro, hablaba antes de las dificultades de la economía global, pues esa es un ejemplo concreto que además está afectando seriamente a nuestras bodegas. Vamos a hablar un poquito de Navarra. Te voy a pedir que te mojes un poco de Navarra. ¿Cómo ves a nuestros vinos? ¿Cómo ves el movimiento que se produce en la denominación?
Pues los veo muy bien en cuanto a calidad, en cuanto a marca y en cuanto a diversidad y bodegas que surgen, que están haciendo las cosas fenomenal y cada vez con mejores ejemplos. Y perdóname, no es un piropo a Navarra, porque creo que es un fenómeno nacional, lo decía antes, que la calidad mejora infinitamente. También lo que hay que hacer es creérselo. Para vender lo primero que tienes que hacer es creértelo, y quizá Navarra como DO, porque también no hay que olvidar que hay una parte de Navarra que está en la DO Rioja, que también lleva sus avatares paralelamente y de manera diferente seguramente a la propia DO Navarra. Bueno, pues ha pasado vicisitudes, ¿no? En un momento, hace décadas, yo no estaría en el mundo del vino, que parecía que Navarra era igual a Rosado nada más, luego parece que eso se abandonó. Bueno, yo creo que lo que hace falta de alguna manera pues es agruparse, porque tienes la marca, y al final la marca Navarra también vale, como DO me refiero. A lo mejor no vale tanto como la de Rioja, pero vale, y hay que creérselo. Y bueno, y hay que hacer las cosas conjuntamente y con inteligencia, y apostar por lo que sea más positivo. Yo sé que hay dificultades, pero también las hay en Rioja y en Jerez y en Rías Baixas. O sea, las dificultades no son algo ajeno a cualquier territorio de España, ¿no? Leíamos en prensa en toda España, en Cava, ¿no?, que se pagaba muy poco la uva. O sea, es decir, realmente problemas los hay, porque es un sector muy competitivo a nivel global. No es que no me quiera mojar, es que tampoco soy un experto en el vino navarro específicamente. Sí que he probado muchos vinos navarros, blancos, rosados y tintos excepcionales, y entonces yo creo que ahí hay campo para hacerlo. Sí que es importante que nos creamos también que no debemos ni esperar que nos lo haga la administración pública, aunque les pidamos colaboración, y sobre todo también entender que el valor del vino llega cuando el consumidor lo paga. El valor del vino no se produce porque un viticultor o una bodega de un territorio diga mi vino es excepcional y vale mucho. Vale porque hay un consumidor, tú estás dispuesto a comprar mi vino en San Francisco, en Tokio o en París. Y entonces ese valor, que yo sea capaz, por mi marca, por mi imagen, por la calidad del producto, todo combinado en el orden que quieras, haga que tú estés dispuesto a pagar más dinero por ese vino que por otro. Y lo interesante que tiene eso, además, es que en el caso del vino eso llega en vena al viticultor, siempre, de la zona que sea. ¿Por qué? Pues porque la bodega está ahí, está en el territorio, lo que decía antes, y entonces en la medida que esa bodega vende bien, también compra bien, ¿no? Por lo tanto, hay que pensar, yo creo que los tractores del vino y de la venta son las marcas, las bodegas, la calidad. Y eso no quiere decir que no haya que hacer caso a los demás, porque en las denominaciones de origen o en las interprofesionales conviven los intereses, y muchas veces también permite ciertas regulaciones de producción que son interesantes para muchas cosas, ¿no? Pero hay que entenderlo y hay que de alguna manera profesionalizar eso, y que se tire. No solo porque digamos el vino navarro es muy bueno se va a vender, aunque lo sea. Aún tenemos los coletazos de Fitur, se ha hablado de turismo de todo tipo, pero ¿les va a ir bien a aquellas bodegas, a aquellos territorios que se animen verdaderamente a explorar el turismo del vino? Que sea una herramienta más. Es que, vamos a ver, somos un país, si no me equivoco, el segundo receptor del mundo de turistas, ¿no? Vale, muchos van a la costa, pero es que... Pero también se bebe en la costa. Eso además, pero lo que interesa es que se vea aquí, y que facilitemos las ventas, que ese es un tema que estamos tratando de resolver a nivel de la Unión Europea, que es la fiscalidad de las ventas, para que tú te puedas, en vez de tenerte que llevar, y más ahora que vas con Ryanair y no te llevas ni maleta ni botellas, no las puedes llevar, pues te las puedan mandar y la fiscalidad se pueda arreglar, ¿no? Eso es un tema complicado, pero a ver si conseguimos arreglarlo. Para que se pueda vender en bodega, me refería. Mira, Napa es uno de los grandes ejemplos del desarrollo enoturístico. El 60% de la producción de Napa se vende en las bodegas de Napa, de turistas que se recorren desde San Francisco, que está a 2 horas y media, no a media hora ni a 20 minutos, para ir allí, pasar el día, y se les cobra. La visita a una bodega en Napa no tiene nada que ver con muchas visitas a bodegas aquí en España, donde te cuentan la elaboración, no, allí te dan un ticket, te dan una cata, te enseñan 3 cosas y ala, el siguiente, y venden. Es decir, el enoturismo tiene que servir también para vender, para poner en valor lo que somos, para poner en valor nuestra marca, nuestra bodega, pero también para acabar vendiendo. Y eso exige una coordinación muy seria de todas las administraciones, porque es cierto que las competencias de turismo son de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos, y hay que ponerse muy de acuerdo.
hay que ponerse muy de acuerdo y de verdad creérselo. Las bodegas darse cuenta que es una línea de negocio y buscar a través, y eso sí que hay que hacerlo agrupadamente. O sea, tú individualmente pondrás en valor lo que quieras, atraerás a tus turistas, pero si queremos hablar de verdad de no turismo y de zonas, pues hay que entender que para que la gente venga a la Dehó Navarra a visitar sus bodegas, pues a lo mejor también va a venir a Pamplona y hay que confluir con Pamplona, no pensar que la ruta del vino solo está en Olite y no sé dónde, porque al final hay que llegar a Olite, ¿no? Entonces al final, y es mezclar atractivos y que cuando se ofrezca la oferta turística el gobierno regional, que lícitamente hace, porque es su competencia, no solo ofrezca los bosques de Irati, sino las bodegas de Navarra, me da igual que estén en la Dehó Rioja, en la Dehó Navarra o en ninguna Dehó, y eso hay que hacerlo agrupadamente, hacer listados, facilitarle en los hoteles de Pamplona a la gente que viene en San Fermín listados de bodegas para visitar porque están unas a 15 minutos, otras a 1 hora y es fácil. Todo eso se puede hacer, exige una coordinación y un trabajo, pero sobre todo creérnoslo porque puede ser una fuente de riqueza muy importante para los territorios y sobre todo para aquellas bodegas pequeñas que tampoco pueden salir a Estados Unidos, a China, a Japón y a no sé dónde, porque exige un esfuerzo comercial que a lo mejor no se llega a todo, ¿no? Nos quedan 30 segundos de programa y sí que me gustaría por lo menos conocer cuál es el reto, cuáles son las herramientas que se van a poner también desde la propia Federación de cara al cambio climático, que es el reto ya que lo abarca todo. Bueno, nosotros hicimos muy brevemente un estudio que se le entregó al ministro Planas el año pasado, que lo hicimos desde la Federación pero en colaboración con muchos agentes, y además invitamos a participar a consejos reguladores, sindicatos agrarios, cooperativas a nivel nacional, y participaron muchos expertos, en los cuales identificamos 3 tipos de medidas necesarias, que son la adaptación, la mitigación, para entendernos la reducción de emisiones, que también es fundamental, y el que no se lo crea que es fundamental, nos lo van a imponer, nos lo va a imponer el gobierno español y la Comisión Europea, con lo cual que se lo vayan creyendo, y la educación, porque claro, esas medidas también exigen una educación del viticultor. Muchas veces la adaptación no significa, como un artículo que venía el domingo pasado en un diario nacional, que decía, no, el cambiar de variedades. Bueno, esa puede ser una opción, pero esperemos que sea la última, porque ¿qué sería de Rioja sin tempranillo, de ciertas zonas de Navarra o de Aragón sin garnacha, ¿no? Entonces, claro, al final, pero hay unas medidas en la viña, unos sistemas de poda, de conducción, que te permiten retrasar la maduración, conseguir adaptar tu viña al cambio climático, y eso es importante. Y luego hace falta dinero, porque claro, si yo tengo que poner, porque cada vez tengo más granizadas, tengo más problemas de heladas, tengo que adaptar mi viñedo, tengo que poner un riego localizado de alta precisión, tengo que hacer una serie de cosas, buscar sistemas que me ayuden para localizar los pesticidas que cada vez me los restringen más, pues entonces hay que buscar también ayudas, que además no hay que dotarlas ex novo seguramente, ni hay que dar más dinero, que siempre es bienvenido, sino las medidas que ya hay, adaptarlas y considerar que es necesario priorizar en esas medidas, pues a lo mejor la adaptación al cambio climático o la lucha contra el cambio climático. Y ese es el trabajo que hicimos y que seguimos haciendo con el Ministerio y trabajando con la Comisión Europea. Muchísimas gracias, José Luis Benítez. Roberto, un placer. Muy rápido. Gracias y gracias a grandes todos. retos y espero que grandes éxitos. Muchas buenas gracias. Noches. Gracias. Bueno, buenas noches. ¿Sabías que el 60% de tu calefacción se escapa por las ventanas? Cambia a ventanas con certificación Passive House diseñadas para viviendas de consumo casi nulo. Renoven dispone de un centro exclusivo de fabricación de estas ventanas único en Navarra. Además, disponemos de instalaciones en toda la zona norte para ayudarte a ahorrar en calefacción. Renoven, ventanas para toda la vida.